Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. Este era el aspecto desolador de calles y zonas residenciales de Caracas después que el reciente terremoto interrumpió la vida de la ciudad con una terrible conmoción, sembrando la ruina y la muerte entre los habitantes. Ni las construcciones más sólidas pudieron aguantar los efectos de las sacudidas en los lugares donde éstas alcanzaron la máxima intensidad. Aparte de los grandes edificios destruidos, otro centenar necesitará importantes reparaciones entre los 7.000 que resultaron afectados por los temblores. Aquí vemos cómo los caraqueños supervivientes participan con elevado espíritu de abnegación y solidaridad en la labor de rescate de víctimas, sumando sus esfuerzos a los de las brigadas de bomberos, equipos militares y servicios de sanidad para salvar vidas y prestar ayuda a los damnificados. La naturaleza ha sido implacable. Buenas, bienvenidos al capítulo número 13 de La Palabra Compartida, quinta parte de la guerrilla insurge. O mejor dicho, quinta y última parte de la guerrilla insurge. Ya a partir del próximo episodio estaremos entrando en otros temas que hemos mencionado con anterioridad, como la vida y obra de Renio Tolina, la de Alirio Ugarte Pelayo, vamos a hablar de la pacificación, pero bueno, todavía no sabemos exactamente en qué orden va a venir todo eso. Y por acá me acompaña como siempre mi gran amigo Francisco Pérez Alviares. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal esas fiestas? Bueno, Andrés, muy bien, un saludo para todas las personas que nos escuchan. La Navidad muy bien, celebrando como se puede y con lo que se tiene, ya sabes cómo son las cosas, ¿no? Y también recordando que estamos cumpliendo un año de nuestro primer podcast. Ajá, el de Juan Vicente Gómez. Exactamente, un podcast que pegó muchísimo. Que por cierto, a pesar de ser el primero y el más experimental de todos, por decirlo de alguna manera, es el que menos hemos trabajado, pero por lo menos en mi caso uno de los que más he disfrutado hacer, porque Sí. o sea, yo creo que deberíamos renovarlo, no sé qué dices tú. Sí, no, que quedaron muchas cosas por fuera. O sea, falta hablar bien, por ejemplo, de los gobiernos interinos de Gil Fortul, de Márquez Bustillos, de Bautista Pérez. Hay que hablar de los últimos días de Gómez, que lo habíamos dicho también, de la influencia posterior de Gómez. El legado. Claro, el legado. Hay temas bien interesantes con los que podríamos incluso empezar el año nuevo, pero bueno, ya iremos viendo. Y además, como tú dices, es un tema que tiene mucha tela que cortar, que ha dado mucho de qué hablar. Pero para no desviarnos del tema, para no desviarnos más, quisiera desearles unas muy felices fiestas a todos los que nos escuchan, especialmente a aquellos que nos apoyan en el Patreon y quienes nos siguen en las redes sociales. Por favor, si les gusta lo que hacemos, no olviden suscribirse, darle a la campanita para estar atentos a lo que vaya saliendo, seguirnos en Instagram y en Facebook. Y bueno, si tienen, como no, apoyarnos en el Patreon, ¿no? Y 2 bolívares no enriquecen ni empobrecen a nadie, señora. Sí, claro que sí. Y bueno, nos habíamos quedado en el año 1965, me parece, ¿no? Sí. De hecho, nos adelantamos un poquito y empezamos a tratar todo el tema de la división del PCB, Exacto. que dio lugar al Partido de la Revolución Venezolana. Douglas Bravo. El Partido de Douglas Bravo. Que como se van a dar cuenta, tuvo un accionar muy distinto al del Partido Comunista. Sobre todo en lo referente al tema de la pacificación. Exactamente. ¿No? Fíjense que esto sucede en abril del 65 y se trata de una decisión, de una ruptura, que no solo es promovida por Douglas Bravo, sino también por otros componentes del PCB como Andrés Pasquier, Lubén Pekov, Elías Manuel Camero, Ali Rodríguez Araque, y que cuenta además con la presencia del señor Fabricio Ojeda. ¡Qué peligro! De manera que el PRB se convierte en otro de los brazos políticos de la FAN. Con una diferencia, por cierto,
interesante desde el punto de vista doctrinario en su relación con el PCB. Claro, porque ahí está toda la cuestión de los PCBistas que respondían a Moscú, al sovietismo, Sí, claro. y los PRBistas que A La respondían Habana. directamente a La Habana, ¿no? Ajá, por ahí van los tiros. Ujú. Y bueno, lo más interesante me parece a mí es cómo esta decisión del PCB llegó a ser como una exposición en miniatura de lo que estaba pasando con el comunismo a nivel internacional. Porque hay que recordar que para el año 65 estábamos a 4 años de la Bahía de Cochinos, Ujú. a 3 años de la crisis de los misiles, Exacto. y hay como un apaciguamiento de la hostilidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y ese apaciguamiento le cae muy mal a Fidel Castro, que empieza a tener roces importantes con Khrushchev, con Nikita Khrushchev, Ujú. y a independizarse cada vez más de los políticos del Buró Central de la Unión Soviética. Y acá es cuando los cubanos empiezan a influir de manera excluyente sobre toda Latinoamérica, porque se dedican a romper los partidos comunistas tradicionales, Exacto. a buscar los militantes más reaccionarios y a conducirlos para que adopten la tesis del Che Guevara, que es el foquismo. El ¿no? foquismo. Ujú. Hay que recordar que esto no solo pasó en Venezuela, pasó en Chile, pasó en Argentina, en Uruguay, en Nicaragua, en un montón de Ah, y lugares. las consecuencias las estamos viendo hoy en día Ah, sí, también. claro, o sea, así mismo es. Ahora fíjate, Andrés, toda esta cuestión de Douglas Bravo, creo que ya lo habíamos dicho, venía formándose desde antes, pero empieza a consolidarse una vez que en el 7º pleno del PCB se adopta la línea, medio confusa por cierto, de la cuestión de la paz democrática. Sí. Y al mismo tiempo, el gobierno de Leoni está liberando hombres como Jesús Faría y Domingo Alberto Rangel, como una forma, digamos, de apaciguar las relaciones con la insurgencia guerrillera. Ujú. Si tú a eso le sumas todo lo que dijimos de la influencia cubana, empiezas a ver por dónde iban las ideas de un hombre como Douglas Bravo, lo que él ve y de hecho denuncia reiteradas veces, es que la izquierda se está burguesando, Sí. está arreglándose con el enemigo, entre comillas, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí notas cómo el tipo va en perfecta sintonía con los intereses de los hermanos Castro, como por ahí como dicen, por la calle del medio, ¿no? Sí, no, es que es así. Por eso es que en el mes de diciembre del 65, Douglas Bravo y la mayoría de los comandantes guerrilleros asumen la responsabilidad política de la lucha armada. Nombran a Fabricio Ojeda presidente de la del FLN-FALN Ujú. y se distancian de lo que es la dirigencia, digamos, tradicional, ¿no? Pero antes de que eso pase, nosotros tenemos acá un acontecimiento que vale la pena mencionar porque representa una razón más para el repliegue del PCB Ujú. y también un ejemplo del recrudecimiento en el combate entre las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la FARC, y el ejército venezolano. Y este acontecimiento es la muerte de Alberto Lovera y de Juan Pedro Rojas, Bien. dos militantes de la extrema izquierda que fallecen a mitad de año. Y el caso de Lovera es bastante particular además porque muere en un cuartel de la DIGEPOL en Los Chaguaramos, pero aparece tendido en una playa en Lechería, en el estado Anzoátegui. Y esto, por supuesto, se convierte en la carta, en el as bajo la manga de la izquierda venezolana para acusar al gobierno de tiránico. Como fuera. Ajá. Pero ahora, voy a ser bastante enfático en lo que voy a decir porque no quiero que la cosa se malentienda, ¿no? Tanto el gobierno de Lucinchi como el gobierno de Betancur cayeron en más de una ocasión en el exceso. Eso está clarísimo. Sí. Clarísimo. Eso tiene que estar bien claro, pero de ninguna manera se puede utilizar como pretendieron y siguen pretendiendo algunos para justificar los crímenes de la izquierda, que fueron muchísimos y que no solo continúan impunes, sino que se siguen llevando a cabo todos los días. Lo que pasa es que siempre han tenido los mismos operadores políticos, Andrés. O sea, ¿quién fue el primero en salir a denunciar lo de Lovera en su momento? José Vicente. José Vicente fue el primero a denunciar como si Lovera no solo le hubiera levantado no se hubiera levantado en armas, sino como si tampoco hubiera formado parte de una agrupación que se cansó de utilizar la violencia para mantener a la gente doblegada, ¿no? Sí. El capítulo pasado hablábamos de eso, de los fusilamientos a los campesinos, Claro, con lo Magoya, contábamos a Magoya, el comandante Magoya. No es lo que estamos inventando nosotros, o sea, nosotros no estamos inventando nada. Pero entonces caía uno de ellos y el tipo era un mártir, un corderito de Dios. O sea, el tipo nunca hizo nada. Y lo que pasa es que, claro, la impunidad han hecho un trabajito de hormiga por más de 50 años. Bueno, sí. Además, es un trabajo que hay que reconocer, ¿no? Sí, Y creo que deberíamos importantísimo. aprender. O sea, si es que queremos conducir a Venezuela hacia un camino distinto, habría que aprender del modus operandi, Sí. pero de forma positiva, evidentemente. Sí. Acá hace falta, con urgencia absoluta, un proyecto político que piense a largo plazo. Las armas de los malos para el bien. Claro. Que se trace un destino manifiesto. Exacto. Y que se aleje definitivamente de las maneras, de los vicios, de los mecanismos de acción de la política tradicional venezolana. Pero bueno, yo eso de momento lo veo bien difícil. Bueno, cuestión que después de la muerte de Lovera y todavía más después de la toma de la fábrica de armas del Garabato, esto lo mencionamos también la vez pasada, el PCB plantea lo que se conocerá más adelante como el repliegue.
Y viene entonces la reunión de la que hablábamos entre Douglas Bravo y los otros comandantes, lo que es la reestructuración de la FAN y la ruptura definitiva del PCB. En la descripción del video les vamos a dejar un cable de inteligencia de la CIA sobre este hecho, que se llama Revuelta de la disidencia radical de la FAN en contra del liderazgo establecido. Échenle un ojo porque esa información, bueno, siempre es valiosa. Eso es desclasificado, ¿no? Sí. Y bueno, ahora sí, enero del 66 se celebra en Cuba la primera conferencia tricontinental. Estamos en mitad de la guerra de Vietnam, acuérdense. Y en La Habana se reúnen partidos, grupos y movimientos revolucionarios de todo el mundo. Tú por ahí tenías el dato exacto de los participantes. Creo. Sí, justamente fueron más de 500 delegados de 83 grupos provenientes de Asia, África y Latinoamérica. El objetivo principal de la conferencia, y cito, era hacer de estos continentes una hoguera revolucionaria. Eso lo cuenta Pérez Marcano, ¿no? Claro. Que también asegura que, por cierto, que Cuba se había convertido en la capital mundial de la revolución, ¿no? Esto claramente va en sintonía con lo que decíamos antes, de la pretensión de los cubanos de arrebatarle el liderazgo de izquierda a la Unión Soviética Totalmente. a nivel internacional, Totalmente, ¿no? Sí, la primera tricontinental, perdón. Por cierto, es la razón de ser de esta famosa carta del Che Guevara, enviada desde Bolivia, en donde el tipo dice que la misión en Hispanoamérica era crear 2, 3, muchos Vietnam, a través de la movilización activa del pueblo. Esa carta se llamaba Mensaje a la Tricontinental. Pero hay otra carta más, en la cual el Che resume el papel de las fuerzas revolucionarias a través de sus dirigentes más importantes. Habla, por ejemplo, de César Montes y de John Sosa en Guatemala. Habla de Fabio Vázquez y Marulanda, el amigo Marulanda, Qué en belleza. Colombia. Y de Douglas Bravo y Américo Martín en Venezuela. Los próceres y mártires. Bueno, esas son palabras de Guevara, no mías. Exactamente. Esa otra carta se llama Mensaje a los pueblos del mundo, ¿no? Esa misma. Sí. También la vamos a dejar en la descripción del video. De todos modos, a mí me gustaría resaltar algunas cosas con respecto a esta conferencia tricontinental del 66, que son bien importantes, me parece a mí, ¿no? Fíjate. La primera tiene que ver con los asistentes, o sea, la gente que fue. Porque allí estaban nada más y nada menos que hombres como Salvador Allende. Terrible. El El santo mártir de la paz, Salvador ese Allende. mismo, exactamente. El comunista uruguayo Rodney Arizmendi, el guerrillero guatemalteco Luis Augusto Turcios Lima y nuestro propio Pedro Medina Silva. Pero todavía peor fue el hecho de que se recibieron mensajes de solidaridad, y lo digo entre comillas, del títere soviético Ho Chi Minh, del tirano norcoreano Kim Il-sung, o sea, el abuelo del que está ahorita, Exacto. y del líder maoísta Zhou Enlai. Para que vean por dónde iba la cosa, ¿no? Claro. La segunda cuestión son los objetivos planteados en esta conferencia, que hay que mencionarlos porque son de verdad un abuso de la inteligencia promedio de la gente. ¿Cuáles eran esos objetivos? Cito: la lucha contra la segregación, a favor del desarme y la paz mundial. ¿What? Claro, ¿Cómo sí. te quedó? Claro, la lucha que hacía el Che Guevara en contra de los homosexuales, por ejemplo, claro, ¿no? la segregación. Así luchaban ellos contra la segregación. O la de desarmar a todo el mundo menos a los revolucionarios, ¿no? La famosa paz del hierro. Bueno, pero no hacen lo mismo hoy en día, Francisco. Claro, por supuesto. ¿Quiénes son los que plantean todas las leyes antidesarme? Fíjate en Estados Unidos, ¿quiénes son los que promueven la derogación de la segunda enmienda? En Venezuela, en Venezuela está prohibido el porte de armas. Sí. Mira cómo estamos. Bueno, el último punto que yo quería mencionar con respecto a la tricontinental va más al caso de lo que estábamos hablando, y fue una reunión secreta entre Lubin Pekov y Fidel Castro. Y en esa reunión, Lubin le contó a Fidel lo del repliegue del PCB y le planteó, además, que ayudara a los insurgentes, que querían mantenerse en el combate con más armas, con más hombres y toda la cosa, ¿no? Y acá viene entonces la primera gran invasión cubana, no fue Machurucuto, fue la expedición de los 15 de Arnaldo Ochoa, que después lo fusilaron sí. los mismos cubanos. Entonces, lo interesante de esto es que Douglas Bravo no estaba enterado de la operación, se enteró después. Y es algo que se llevó a cabo, por cierto, en julio, y vamos a hablar más adelante. Claro, porque antes del mes de julio pasaron un montón de cosas que también hay que mencionar. Claramente. Sí, La primera es la salida del FND, el partido de Uslar Pietri, del gobierno de amplia base de Leoni. Sí. Ahí se rompe el sueño, ¿no? Sí. De un gobierno tripartito entre Acción Democrática, URD y el FND. Así es. URD sí se queda más tiempo, pero también termina retirando, aunque recién se termina retirando en el 68. Sí. Y con esto vamos con Uslar Pietri, vuelve a una posición más activa, una oposición más activa, después de mucho discutir sobre la manera en que se estaba conduciendo el país, Sí. una manera que no tenía nada que ver con los principios que, como dijimos, figuran en la Carta Fundacional del Frente Nacional Democrático. Así es. Esa ruptura del gobierno de amplia base vuelve a traer el problema de la gobernabilidad de Venezuela, sin contar que apenas un mes después, en abril, porque lo de Uslar fue en marzo del 66, Sí. el partido URD sufre lo que yo creo ha sido uno de los golpes más duros
que llegó a recibir en toda su existencia. Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Ah, la muerte de Alirio Ugarte Pelayo. Bueno, ¿quieres hablar tú de eso? Yo sé que tú lo tienes más claro, lo vienes investigando desde hace bastante rato. Sí. Bueno, lo venimos hablando y tanteando desde hace ya varios capítulos, ¿no? O sea, Alirio Ugarte Pelayo es una figura prácticamente desconocida, borrada, si se quiere, de la historia contemporánea de Venezuela, a pesar de que en su momento llegó a tener incluso más preponderancia dentro de URD que el mismo Jovito Villalba. La cuestión es que cuando uno se dedica a la tarea de investigar la historia, y perdón que me vuelva a desviar, pero bueno, a fin de cuentas este es nuestro podcast y estamos acá para hablar pistoladas. Claro. Cuando uno se dedica a esto, uno siempre procura o intenta procurar ser lo más desapasionado posible, lo más imparcial posible, dentro de los límites, porque claro, no somos robots, todos sentimos, todos percibimos, y dentro de esa cuestión de mantener las formas, los métodos, la seriedad historiográfica, hay mucha gente que cae en el error de contar la historia como si fuera una receta de cocina. Y a quienes la vivieron como si fueran las piezas de un ajedrez y no seres humanos. Y eso puede llevar a dos cosas, o al maniqueísmo o al academicismo. Sí, así es. Entonces pasa con figuras como la de Gómez, que quedó por mucho tiempo para la historia y para quienes le ejercen como su oficio, o sea, los historiadores, como el chivo expiatorio de todos los males de la Venezuela de principios del siglo XX. Listo. Y pasa con hombres como Alirio Ugarte Pelayo, condenados al olvido por omisión. Entonces nosotros en Venezuela tenemos la historia electoralista de Venezuela. Sí. La historia de los presidentes. Eso es lo que uno ve en bachillerato. Sí. La historia contada por pedazos, por periodos presidenciales y no contada a partir de grandes personajes. A los que tachan. O de grandes corrientes del pensamiento, porque Venezuela las ha tenido. Y digo todo esto por una razón muy sencilla. No vayan a pensar que acá estoy ya, me volví loco y estoy diciendo cosas sin sentido. Yo, como investigador, y sé que a ti también te pasa, no puedo escapar a la intriga, a la emoción, a la fascinación que me produce estudiar la vida de personas que fueron dignas, de personas que fueron brillantes, auténticas, honestas. Es lo que me pasa con Uslar Pietri, por ejemplo. Obvio. Es lo que me pasa claro, nos pasa con Alberto Adriani, con Meneses, con Gil Fortul, Luis Alberto Machado. Gente extraordinaria. Gente de la que deberíamos estar hablando todos los días a toda hora. Sobre ellos, sobre sus ideas. Entonces, ¿qué pasa? El día 19 de mayo del 66 no murió Alirio Ugarte Pelayo. Murió una parte de la inteligencia venezolana. Murió una opción distinta dentro de la política venezolana. Y nosotros le vamos a dedicar un podcast especial al personaje. Ahí vamos a hablar largo y tendido, porque tampoco le ve mucho sentido a extendernos en las circunstancias de su muerte ahorita, ¿no? Que, por cierto, quedó rotulada como suicidio, a pesar de que meses después su mujer, Caridad Esperandio, salió ante los medios de comunicación con pruebas de que aquello en realidad había sido un homicidio. Lo suicidaron. Claro, lo suicidaron, ¿no? Todo eso lo vamos a tratar en su momento porque ahorita es lo de menos. Pero la idea es esta. La muerte de los grandes personajes siempre es lo de menos. Sí. Porque no debe servir para otra cosa que para honrar su vida. Esa es la perspectiva que nosotros vamos a tener también con el podcast de Reni. Acá no crean que vamos a hacer una tesis de su muerte. Vamos a hacer un homenaje de su vida. Y es que pasa todo el tiempo. La gente se enfoca demasiado en el sensacionalismo de una muerte y no en lo que la persona deja atrás. Exactamente. Yo estoy seguro, por ejemplo, de que todo el mundo sabe quién es Reni, pero son muy pocos los que se han tomado horas y horas de su día a día para escuchar los discursos de Reni, las ideas de Reni, sus propuestas para Venezuela. O bueno, capaz hoy en día se escucha un poquito más que antes, tal vez, ¿no? Pero igual sigue pasando, lo mismo con Alberto Adriani, hay una fundación y todo que lleva su nombre, pero ¿cuántos lo han leído? Eso mismo voy. Y de hecho, lo resumiste extraordinariamente. Sensacionalismo. Bueno, cuestión que Alirio Ugarte Pelayo, ex secretario general de URD, ex presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador del estado Monagas, fue encontrado muerto ese 19 de mayo en la biblioteca de su casa, mientras en la sala esperaban los más grandes medios de comunicación del país, porque había llamado, él había convocado una rueda de prensa, ¿no? Claro, o sea, lo habían expulsado recientemente de URD y estaba por fundar un partido nuevo, ¿no? Dicen que para lanzarse a las elecciones del año 68. Sí, o sea, él tenía ya un movimiento que era el Movimiento Democrático Independiente, pero era eso, no era un partido. Y de ahí al parecer iban a ser el nuevo partido. Y sobre lo de la expulsión de URD, bueno, son muchas las circunstancias que llevaron hacia eso, pero una de las más importantes es que Alirio lideró la tendencia opositora a Acción Democrática dentro del partido. Y eso no le gustó para nada
a más de uno, ¿no? Claro, y por esas fechas aparece muerto también, obviamente, en circunstancias muy distintas, el señor Fabricio Ojeda, ¿no? Sí, Lo de Alirio fue el 19 de mayo y lo de Fabricio, si mal no recuerdo, creo que es el 21 de junio, el ¿no? 21 de junio. El 17 había sido detenido por el CIFA en Playa Grande y ahí en el estado Vargas junto con su pareja, la señora Ana Yancy Jiménez, Ana creo que Yancy sí, Jiménez, sí. creo que sí se llama así, esos nombres. Nombre venezolano. Sí, nombres muy venezolanos. Y el 21 apareció colgado en la celda, ¿no? Lo que es hoy por hoy, tenemos a José Vicente en su programa diciendo que fue un asesinato del CIFA sin aportar ningún tipo de pruebas, ¿no? Digamos, Sí. serias. Y al mismo tiempo tenemos los restos de Ojeda en el Panteón Nacional por razones claramente muy equivocadas. Así es. Porque por lo menos, como yo lo veo, el Panteón Nacional tiene que ser, como ha sido siempre, un monumento a lo mejor de la venezolanidad y no un mausoleo para que cada gobierno vaya metiendo a sus camaradas ideológicos, ¿no? ¿Sí me explico? Claro. O sea, que esté Alberto Adriani, me parece perfecto. Que estén Arturo Michelena y Fermín Toro, también perfecto. Ujú. El general Alcántara, el general Páez, Pérez Bonalde, los doctores Racetti y Alvarado. Ahora, Ezequiel Zamora, Ah, bueno. Fabricio Ojeda. Sí. ¿Qué hace esa gente ahí? Esos son los más emblemáticos. Pero es todo por afinidad ideológica. Si no, por ejemplo, ¿qué hace ahí César Rengifo? O sea, está bien, una obra literaria. Sí, pero me vas a decir que fue solo por su obra escrita. Entonces, ¿por qué no está José Ignacio Cabruja? César Rengifo porque era comunista, abiertamente comunista. Y si está Cipriano Castro, que no hizo absolutamente nada por Venezuela, Exacto. más que dar proclamas sentimentalistas, ¿por qué no está Gómez? Exacto. O peor todavía, ¿qué hacen ahí los monagas? ¿Qué hace lo peor del nepotismo venezolano en el panteón? Terrible. Es que esas son cosas. Uno piensa, se olvidan con el tiempo, pareciera, ¿no? Y dejan de tener importancia. A este paso vamos a terminar con Chávez en el Panteón Nacional Sí. también. Falta O sea, poquito yo- para eso. Yo creo que en Venezuela hace falta una cura de simbología importante, ¿viste? Porque como tú bien dijiste recién, ahí tiene que estar lo mejor de la venezolanidad. Personajes que nos representen y que nos inspiren a todos sin importar nuestro credo, nuestra etnia, nuestra religión. No abanderados fraccionalistas o insurgentes antirrepublicanos, ¿no? Eso se tiene que acabar lo más rápido posible, ¿no? Me Sí, parece. y ahí está la cuestión, ¿no? O sea, darse cuenta de que el problema de Venezuela no es solo económico, es un problema moral, es religioso, es ético, es simbólico y quién sabe qué otra cosa más, ¿no? Ujú. Y volviendo a lo de Fabricio, queda claro que la tesis oficial que dio el gobierno fue la del suicidio, ¿no? Sí. Pero sobre eso también hay versiones muy distintas. Algunos hablan del desencanto, otros de la traición y el abandono por parte de sus compañeros. Y otros de que estas cuestiones lo llevaron a suicidarse, ¿no? Ujú. Tú te acordarás que en el 2012, cuando la tiranía exhumó los restos de Ojeda, le hicieron un montón de estudios para ver si el tipo se había ahorcado o no, Me ¿no? acuerdo. Reprodujeron el levantamiento planimétrico para ver las medidas del nudo, de la altura a la que se encontraba. Es decir, o sea, hicieron toda una serie de cosas del Ministerio Público para corroborar que al tipo lo mataron. Ay, ¿qué quedó eso? En nada. El Ministerio Público desde el 2012, que fue cuando se exhumaron los restos del análisis y la cuestión, no se pronunció al respecto, no dijeron nada, Andrés, y bueno, lo mandaron para el Panteón Nacional y ya. Bueno, pero eso ya te dice lo suficiente. Claro, porque de haberse corroborado que fue un asesinato, por lo menos a mí me parece que hubieran utilizado eso hasta el cansancio, como hacen con otras cosas. Claro. Yo acá tengo las declaraciones, fíjate, de Lubin Pekov, porque que es el hermano de Teodoro, ¿no? Fue muy cercano a Fabricio Ojeda. Atentos con lo que dijo. Cito. Uno siempre piensa que lo más probable es que el enemigo lo haya matado. Pero Fabricio era un hombre que sí se podía suicidar. Fabricio me lo dijo a mí incluso, que si él volvía a caer preso, se iba a suicidar. Ahí tiene. Ah, bueno. Vamos ahora al 30 de junio. Otra fecha importante porque ese es el momento en el que por primera vez se enfrentan dos miembros de la vieja guardia DECA. Luis Beltrán Prieto, que en ese momento era presidente del Senado, y Raúl Leoni. ¿Y por qué se enfrentan? Porque se estaba votando una nueva ley orgánica de educación, otra más, sobre la cual Prieto Figueroa, padre fundador de la tesis del Estado docente, tenía dudas muy grandes, ¿no? Y acá empieza a fracturarse Acción Democrática, otra vez. Esto es importante porque estamos hablando de que en el Congreso había 177 diputados, de los cuales 114 habían sido del gobierno de amplia base, hasta que pierden los 20 de Uslar Pietri, quedan 94, que son de Interacción Democrática y URD. Entonces una Acción Democrática en vías de fraccionarse y una URD que va por el mismo camino después de lo de Ugarte Pelayo. No, ya todo esto en julio, la invasión del UN y los cubanos que habíamos mencionado al principio. También. Sí. La de los 15 de Arnaldo Ochoa, que es en julio del 66, que no hay que confundirla con Machurucuto, que es en el 67. Pero de todos modos hay que tomarla en cuenta porque es un antecedente. Todo esto lo cuenta el general Carlos Peñalosa, por cierto. Sí. Ahora fíjate,
los cubanos desembarcaron en las costas de Falcón para unirse al Frente José Leonardo Chirinos, en lo que más adelante iba a ser la famosa columna de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, ¿no? Y se convierten en un contingente importante desde el plano táctico operacional, siguiendo la retórica fraccionalista y, digamos, incendiario que venían teniendo los cubanos, ¿no? Sí. Teodoro Pekov lo expone de la siguiente manera, fíjate, lo cito. Mi hermano cuando desembarcó con dinero, con armas, es decir, con un respaldo muy bueno. Además, vinieron también algunos cubanos, algunos de ellos muy expertos y muy buenos. Pero la masa no estaba para mazamorra. Nosotros sostuvimos que la situación política no era favorable, pero entonces, con el tiempo, pienso que en Cuba comenzaron a desilusionarse, a desencantarse, y creo que comenzó una estira y encoge entre ellos. Entonces, por un lado, tienes que el Partido Comunista tratando de apaciguar la cosa, y por el otro, el PRB recién fundado, que tiene el apoyo de Cuba, Sí. o sea, que toma las riendas de la FALN y que va en la línea del foquismo del Che. Quien, por cierto, ese año se va para Bolivia, ¿no? Junto Sí. con estos 16 cubanos que pasan a integrar Exacto. un grupo guerrillero en donde también había bolivianos, peruanos y argentinos. Y que de ahí no va a salir. También. Exacto. Y para darle un poquito más de contexto a lo que tú estás contando, recordemos que para esa época el señor Régis Devray, ¿viste? ¿Otra vez? Régis Devray. Ah, bueno. Ya está, bueno, Régis Devray. Pues, Demasiado museo ya este está, muchacho. ya está, Muy museo. ya está preparando su obra Revolución en la Revolución, donde justifica el foquismo guevarista y le da el nombre de Autodefensa Armada. Organizadísimos, Andrés. Bueno, sí. Esos tipos estaban Es que organizadísimos. es curioso igual porque la izquierda suele ser muy fraccionalista, pero al mismo tiempo confluyen siempre utilizando muchas voces, qué sé yo, hacia un mismo lado. Sí. O sea, el Debré sirve para ejemplificar esto porque cuando el Che lo matan y a él lo meten preso en Bolivia, salen todos los intelectuales a pedir su liberación. Sale André Malraux, Sartre, un gentío. Sí. Pero volviendo a la cuestión, les vamos a dejar en la descripción del video este documento de Debré para que también le echen un ojo. Seguimos. Sí. A todo esto, el PCB se le para de manos a Fidel Castro para pedirle explicaciones por su apoyo al PRB y los ataques constantes al partido. Fíjate tú qué interesante, porque lo que hombres como García Ponce y Pompeyo le recriminan a los cubanos es que se están inmiscuyendo erróneamente en asuntos de Venezuela. Ah, qué curioso, ¿no? O sea, Sí, no decían lo mismo cuando el apoyo y el dinero iban para ellos. Exactamente. El mismo Américo Martín, mirista, llegó a decir, y cito, que poseía ya un deseo muy alto de desvincularse de la tutela de las orientaciones de Fidel. Para que tú veas. Hay Esta otra- gente... No, es que son así. Hay otra cosa que quiero comentar sobre ese periodo, Andrés, de mediados del 66, que me parece importante también, y que es la cuestión de las elecciones universitarias de la Universidad Central. Sí. Ya hemos comentado en varias ocasiones que la UCB era el centro neurálgico de la guerrilla venezolana. Esto está más que claro. Por eso siempre ganaban los comunistas y el MIR, aunque con otro nombre, por supuesto. Sí. Pero lo que pasa en las elecciones del 66 es que Copey se convierte en la segunda fuerza de la universidad con un 38% de los votos, y a partir de ahí empieza a tener mucha más presencia en todo lo que pasa dentro de los pasillos y en las aulas de la universidad. Es por eso que en determinado momento Edesio Larriba Araujo, que era el segundo vicepresidente de Copey, sale ante el Congreso a denunciar las formas que utilizaban los guerrilleros para escudar sus tácticas a través de la autonomía universitaria, Sí, ¿no? eso lo hemos hablado. Eso lo hemos Sí. hablado ya. Sí, sí. Y una de las cosas que llegó a denunciar, bastante grave por cierto, fue el robo de hasta 10 millones de bolívares del presupuesto universitario por parte del Partido Comunista de Venezuela. Lo mismo que hacen los partidos que gobiernan ahorita en el centro de estudiantes. No, y la cosa se pone peor cuando 4 militantes del MIR secuestran a Alfredo Seijas, que era el consultor jurídico de la DIGEPOL, ahí mismo en la Universidad Central. Van, le hacen un juicio express y le meten 20 balazos. ¿Cómo te quedó el ojo? Pues ponen una bomba también. Así es, después ponen una bomba y ya para diciembre el gobierno vuelve a suspender las garantías constitucionales, hasta que por fin, el día 14, toman la Universidad Central. Ahí es cuando allanan la residencia de Elías Dávila Rosa, La de Stalingrado. exacto, la famosa Stalingrado, que era básicamente la Casa Nacional de la Guerrilla, y se llevan un montón de armas, documentos y obviamente también un montón de detenidos. No, y el PCB no reacciona para nada con esto. Claro, si los principales líderes lo que estaban planeando era la fuga de San Carlos. Sí, 3 años planeando eso. Exacto. Pero quienes sí reaccionan y sí empiezan a tomar cartas en el asunto son los líderes del nuevo FLN, ¿no? Que es el grupito de Douglas Bravo, que entre el 27 y el 31 de diciembre, bueno, hacen la primera conferencia nacional de la FLN-FALN, también conocida como la Conferencia de la Montaña. Y ahí deciden continuar con la lucha armada. O sea, mientras los otros estaban pensando en el repliegue, estos dicen, bueno, seguimos.
arman la famosa columna, que a mi modo de ver fue un error táctico horrible. Ujú. Y por el otro lado, el PCB, bueno, sale ganando porque los que estaban interesados en reintegrarse a la vida política institucional, lo único que tenían que hacer era apuntar para el otro lado. Claro. ¿No? Como diciendo, los guerreristas son estos, Claro. nosotros, Sí, no, ellos no Douglas Bravo y existieron. toda esa Ya gente. no existieron. Y bueno, ya después de lo de la UCB, tampoco es que les quedaba mucho por hacer a los del Partido Comunista. Y ahí es cuando entramos por fin, en el año 67. ¿Y cómo empieza el año? Bueno, con una gran movilización guerrillera dirigida por Lubin Pekov. Una movilización autodenominada Marcha de la Reunificación, porque recorrieron 2.000 kilómetros entre Falcón y Barinas sin que hubiera ningún combate importante. Sobre esta gran columna, el mismo comandante Magoya decía, y lo cito: pensábamos que con esa columna íbamos a efectuar muchas operaciones. Lo que hicimos fueron 2 o 3. Y eso para salir de la inquietud de la gente. Fueron 2 meses y pico echándole pata y llegamos casi a los límites con Barinas. Empezábamos a formar un grupo diferente a la columna, y así tenía que ser porque se llegó a una situación difícil en la que se veían intentos de fusilamiento de gente. Ahí simplemente se decía, a partir de las 6 de la tarde, el que quiera su baja, lo fusilamos. Unos picarones estos tipos, ¿no? Sí, igual. Toda esta cuestión de la columna quedó en nada, porque después los grupos se dividen en las columnitas, ¿no? Las columnitas Sí. de Lubin, de Magoya y de Carques, o sea, en 3 columnas chiquitas. Y mientras todo esto está pasando, de San Carlos se están fugando Pompeyo, Teodoro y Guillermo. Con el famoso túnel excavado a mano. Por cierto que del San Carlos no solo escaparon Teodoro, Pompeyo y Guillermo. Ellos se recuerdan porque eran los líderes. Pero ahí también estaban Nelson López o Isaac Echarri. Ujú. Y en cuanto a lo del túnel, el mismo Teodoro Pekov llegó a admitir frente al profesor Blanco Muñoz que el gobierno sabía o tuvo el pitazo de que se estaba haciendo un túnel. Y bueno, los dejaron hacer el túnel. ¿Qué más te puedo decir? Es que el problema de la fuga no fue tanto la fuga, no es el hecho en sí, sino lo que vino después. Sí. Porque ahí está el asesinato a sangre fría de Julio Iribarren Borges, Ujú. el presidente del Seguro Social y el hermano del canciller de la República, el Ignacio. señor Ignacio Iribarren. Ujú. Entonces la opinión pública inmediatamente pensó, estos se fugaron Y y, se fueron fueron. a curarse muertos, ¿no? Exacto. A Julio Iribarren lo encontraron con un tiro en la cabeza en el estado Miranda después de 3 días de tortura. Los supuestos implicados eran un tal Félix Farías y Eleazar Fabricio Aristigueta, miembros de la FAN. Y no fue hasta el 6 de marzo que salió Elías Manuit Camero admitiendo la autoría del asesinato a través de un comunicado, unas declaraciones que aparecieron en el famoso periódico cubano El Granma, imagínate. Y ahí empieza un tira y encoge y un toma y dame entre el PCB y Cuba, porque sale Fidel acusando al PCB de pacifista y hasta de derechista. Imagínate. E inmediatamente el PCB se desvincula no solo de Fidel, sino del asesinato de Iribarren. Todo esto pasa entre el 4 y el 13 de marzo, por ahí. Hasta que finalmente se consolida el 3 de abril, el octavo pleno del Partido Comunista. Que es donde deciden de poner las armas definitivamente. Exactamente, Ujú. Ahí deciden abandonar las armas y negociar con el gobierno. Es más, esa decisión es la que les permite presentarse en las elecciones del Congreso con el partido recientemente creado Unión para Avanzar, el UPA. Y para las elecciones presidenciales algunos deciden apoyar a Alejandro Hernández, que era el del Partido Socialista Venezolano, y otros a Luis Beltrán Prieto, que ya se había desvinculado, esto ya en las elecciones del 68, a través del MEP o del PRIM, que es el partido de Raúl Ramón Jiménez, ¿no? Ahora, vamos otra vez para atrás. Estamos en abril del 67. En este momento se da la ruptura definitiva de la insurgencia del PCB y de la fase de alta intensidad de la guerrilla. Llegamos. Sí, al fin. Y luego viene un periodo muy largo de más de 30 años que no vamos a tratar en esta serie de podcasts, en donde continúa la insurgencia del PRB, la fase de baja intensidad, y luego surgen movimientos como la Liga Socialista y Bandera Roja, ¿no? Ujú. Lo que sí vamos a discutir ahora es uno de los eventos más importantes y más recordados del periodo guerrillero, como lo fue el asalto a Machurucuto. Una verdadera invasión por parte de un país extranjero. No la primera ni la única, porque ya habíamos hablado de los 15 de Arnaldo Ochoa en Tucacas, en el estado Falcón, ¿no? Pero- Así es. Y además, Machurucuto tiene una significación especial porque fue una victoria absoluta para los cazadores, que como ya mencionamos, fue un grupo de infantería ligera especializado en la lucha contra insurgentes, entrenado por nada más y nada menos que los Rangers y las Special Forces de los Estados Unidos. Special Forces. Sí. O sea, yo no soy tan museo como tú. Y también porque fue la primera manifestación de lo que Fidel Castro pretendía hacer con la Organización Latinoamericana de Solidaridad, las OLAS, ¿no? Ajá, Impo- OLAS. y que era imponer el foquismo en el continente. Exactamente. Lo que llaman la vanguardia, que Ujú. incluía a 8 guerrilleros venezolanos y a 4 cubanos, desembarcó entre Machurucuto y Boca de Uchire, en el Ujú. estado Miranda, Sí. el día 8 de mayo del año 67. La idea era
que con el transcurso de los días llegaran otro centenar de guerrilleros, pero resulta y acontece que el día 9 un pescador de la región fue a notificar de la invasión al gobierno y empezó entonces la persecución de la noche del 10 de mayo. Sí. Ahí se dio una batalla que duró toda la noche del 10 y la madrugada del 11 y que terminó con 8 guerrilleros muertos y 2 capturados. Fíjate que uno de los que estaban ahí era el señor Fernando Soto Rojas, Sí. exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y expresidente de la Asamblea Nacional. También están Moisés Moleiro, Héctor Pérez Marcano y Américo Silva. Ah. Y todos iban armados con AK-47 que la tiranía cubana había comprado a la República Checa. Y cada uno aportaba, en palabras de Pérez Marcano, no mías ni de Francisco, Exacto. $10,000 en efectivo para entregar a la dirección del MIR. Hay que tomar en cuenta que el desembarco anterior, el de Tucacas, fue una operación más del PRB, ¿no? Del grupito de Douglas, que del MIR. En Machurucuto es lo contrario. En Machurucuto fue una gestión llevada adelante principalmente por el señor Américo Martín. Ahora fíjate tú la diferencia entre lo que eran las Fuerzas Armadas en ese momento y lo que son ahorita. Unas Fuerzas Armadas que lucharon hasta con los dientes para defender la soberanía venezolana, a pesar de, bueno, claro, los complots o las disidencias internas que pudieran existir. Pero no tenían nada que ver con el nivel de entreguismo, de traición, de cipallismo, como dicen en Argentina, que existe hoy en día. Hoy en día las Fuerzas Armadas venezolanas son un órgano prostituido, Sí. que no tiene honor, desprovisto de dignidad. Y lo peor es que hay muchos soldados, muchos oficiales que saben esto y que les duele y que lo resienten. Muy pocas veces en la historia del mundo, un ejército, unas Fuerzas Armadas hicieron tanto para atentar contra el desarrollo de su territorio o del territorio que juraron defender. Muy pocas veces, yo creo que nunca, ¿no? La cuestión a fin de cuentas es que Machurucuto fue un desastre para los planes de Fidel y una victoria para el gobierno venezolano, hay que aceptarlo. Sí. Allá estuvo el general Vías Perdomo, además. Sí. Y claramente acá las relaciones entre Cuba y Venezuela cesan definitivamente por casi una década. Sí, hasta Carlos Andrés. Aunque deberían haber seguido canceladas y deberían seguir canceladas hasta tanto no se restablezca la democracia en Cuba. No, entonces ahí estoy de acuerdo contigo. La cosa es que a raíz de esta ruptura en las relaciones, Venezuela decide bloquear comercialmente al gobierno cubano. Es decir, cualquier relación que pudiera haber entre los dos a nivel comercial cesa, se acabó. Y a las 2 semanas cae preso Américo Martín. Así es, y ahora les vamos a dejar, por cierto, algunos testimonios de este evento, atentos con lo siguiente. Yo era tripulante del patrullero Mejillón P-01, era un buque patrullero de la Armada Venezolana. Teníamos ya 2 meses y medio, nosotros teníamos la Armada en ese momento, tuvo que adquirir de manera forzada y rápida ante la aparición de las guerrillas en diferentes regiones de Venezuela. En la zona, comenzó con las zonas urbanas, pero fracasaron, después se desplegaron hacia las zonas rurales, y en ese momento la Armada, que venía, su equipamiento militar venía de la época de Pérez Jiménez, es decir, Pérez Jiménez transformó la Fuerza Armada, adquirió nuevos buques de la Armada, aviones modernos, pero eran para una guerra convencional, y la guerra era guerra de guerrilla, era una guerra que nosotros no conocíamos. Entonces nuestros barcos, que eran buques grandes, de gran porte, los aviones a chorro, quizás los aviones sí, pero los barcos no tenían, primero eran poco maniobrables y no tenían la autonomía para hacer lo que nosotros hacíamos. Era un patrullaje que nosotros llamamos el serrucho, es decir, nosotros zarpábamos de Carenero, fondeábamos en la noche allí, y de acuerdo a la información de inteligencia, navegamos toda la noche hasta las Islas Espíritu, un poquito más allá, hacia Pozuelo, y eso era el serrucho. Entonces esos barcos nos los vendieron los americanos a nosotros. En ese momento, acuérdense que estaba la Guerra Fría, nosotros éramos parte de Occidente, nosotros éramos aliados de Occidente, nosotros no éramos aliados del comunismo, nosotros formamos parte porque geográficamente somos del continente americano, somos hemisféricos, había pactos, existía la OEA, existía el TIAR, que era el Tratado de Asistencia Recíproca de las Fuerzas Armadas de América Latina, o sea, habían convenios que había que respetar. Entonces Estados Unidos, en una venta simbólica, esos 6 barcos, eran 6 barcos, que dieron un gran resultado para ir contra la guerrilla catrocomunista, porque lamentablemente la historia se olvida, y peor aún, la historia la están tratando de cambiar ellos. Desde el año 99 hay un cambio en la historia. Figúrense que todos los episodios de la lucha contra la guerrilla castrocomunista, todos los símbolos que se crearon en ese momento, los bustos, los pedestales que estaban en la academia militar, las boinas de los batallones de cazadores,
la historia que se le daba a los militares para que conocieran. Si tú no conoces la historia, tú no conoces tu país, no puedes proyectar el futuro. Bueno, eso todo lo borraron. Yo fui uno de los 8 hombres que desembarcó en Machurucuto, en el conocido invasión de Machurucuto, que en realidad se hizo más al oriente de Machurucuto, en un sitio llamado el Cocal de los Muertos, y 4 cubanos y 4 venezolanos, entre los cuales me encontraba yo, logramos incorporarnos a la guerrilla del Bachiller, que en ese entonces estaba comandada por Fernando Soto Rojas. Él estaba al frente de la guerrilla, que se suponía que en ese momento estaba por los lados de un caserío llamado Las Américas, caserío que figura en el mapa del estado Miranda. El objetivo era incorporar a 8 hombres calificados, 4 cubanos con una gran experiencia guerrillera. Entre ellos venía Tomás Cevich, que era en ese momento, cuando se incorporó a la misión de invasión a Machurucuto, era el segundo hombre Raúl Castro, era el vicealmirante, el viceministro de las Fuerzas Armadas, y los otros 3 cubanos eran 3 hombres también de experiencia guerrillera en la Sierra Maestra. Y los 4 venezolanos éramos 4 dirigentes del MIR que le íbamos a dar una fortaleza política a la guerrilla, constituyendo una comandancia político-militar. El llamado, más que al pueblo, se lo haría a la dirigencia política de este país. La dirigencia política. No se tiene conciencia clara de que nosotros somos una colonia cubana. La dirigencia política nuestra no tiene eso claro. Si lo tuviera claro, el problema de la invasión de Cuba a Venezuela, la invasión actual, donde se ha logrado lo que no se logró en el 67 cuando desembarcamos por Machurucuto, eso no lo tiene claro la dirigencia política venezolana. Y cuando uno le habla, yo he encontrado gente con los cuales cuando le hablo de estos temas me dicen que si yo no estoy exagerando al afirmar que aquí hay más de 100.000 cubanos en Venezuela que forman una fuerza de ocupación en el país. Entonces es la dirigencia política la que tiene que tomar conciencia y luchar, y que esto forma parte del programa de lucha diario de las fuerzas políticas venezolanas, para que entonces el pueblo venezolano todo tenga una conciencia, porque si la dirigencia no le inculca eso a la población no va a tener conciencia clara de que estamos invadidos, somos una colonia cubana. Como ven, este fue un año difícil para Venezuela, el año 67. Ya se observan, más allá de toda esta cuestión del repliegue, los cimbronazos, ¿no? Los intentos desesperados de llevar adelante una violencia que solo podía justificarse en la mente de quienes la llevaron a cabo. Una violencia que no condujo a nada, sino a la muerte de miles de venezolanos inocentes, al secuestro, a la tortura, a la coerción, a la prostitución de nuestras casas de estudio, a la pérdida de millones de dólares en materia de infraestructura, de inversión extranjera, al despilfarro de sumas ridículas de dinero, porque como llegó a decir una vez Luis Correa, que era uno de los guerrilleros más emblemáticos, la guerra entre los insurgentes y el gobierno fue una guerra rica, había plata, en donde hombres como Guillermo García Ponce y Teodoro Pekov manejaron millones de bolívares que nadie sabe a dónde fueron a parar. Luis Correa aseguraba esto, no yo. Lo pueden buscar. Que la dirigencia del PCB sobre todo manejaba la plata que les enviaban los soviéticos o los cubanos en su momento como una caja chica, o sea, para vivir como unos pachás, como unos sultanes. ¿Y todo para qué? Para vivir impunemente bajo la prédica de la pacificación. ¿Y qué pasó con la pacificación? ¿Y qué hacía García Ponce, el pacificado, abrazándose con Hugo Chávez y haciéndole campaña? ¿Y qué pasó con los pacificados Ali Rodríguez Araque, Fernando Soto Rojas, Germán Ferrer, Douglas Bravo? Y sus muertos, por supuesto. Que está bien, tardaron 10 años más en deponer las armas, pero no pagaron ninguna pena, sino efímeramente, ¿no? ¿Y dónde estaban el MAS y el PCB y el MEP y el PPT en el 97? ¿No estaban a la derecha de Hugo Chávez? Así es. Yo quiero que piensen en eso cuando vayamos a una transición y a una nueva pacificación, que es más o menos lo que se viene planteando en estos momentos en Venezuela. El 67 además fue el año del terremoto de Caracas, como para sumar más dificultades a las que vivió Venezuela, ¿no? El colmo, ¿no? El del colmillo. Y también es el año en que se separa definitivamente el profesor Prieto Figueroa de Acción Democrática en el mes de diciembre para fundar el Movimiento Electoral del Pueblo. Sí, lo que pasa es que Prieto Figueroa era de lo más de izquierda que había en Acción Democrática. Terrible. Por eso lo apoyaron muchos exguerrilleros sumados al PRI y todo eso. Y esa es una división
fomentada por este señor ¿cómo es? Jesús Ángel Pajalarraga. Yo conocí a la hija de Pajalarraga. de Prieto Figueroa. De Prieto Figueroa. Sí. Bueno, eso se da después de unas elecciones internas para la candidatura del 68 y las gana Prieto. En realidad la división no es tanto una salida como una expulsión. Entonces esa división va por ese lado. El ala más izquierda de Acción Democrática tenía mucha fuerza, entonces eso fue una manera de purgar el partido y de continuar manteniendo más o menos la misma línea, ¿no? Barrios, Betancur, León. El modelo político que nosotros representamos, los hombres de la izquierda, es el modelo del porvenir. Y como yo soy un hombre que mi función o mi profesión de educador me ha enseñado que se educa hoy para mañana, que nuestros educandos de hoy serán los dirigentes de mañana, yo creo que ustedes que nos han oído esta noche estarán de acuerdo en que los nuevos partidos venezolanos que insurgen contra el bipartidismo y que están interesados en derrotarlo tendrán el apoyo de una sociedad políticamente consciente y capaz de discernir los intereses de la sociedad democrática venezolana. Fíjate, Andrés, las declaraciones del PCB cuando pasa lo de Prieto Figueroa, ¿no? Cito: un cambio importante se ha producido en la correlación de fuerzas. Grandes contingentes populares se han desprendido del Partido Acción Democrática, roto con la directiva gorilo-betancurista. Parecen peronistas, Sí. ¿no? Y surgido como un nuevo movimiento político. Gorilo-betancurista. Bueno, Sí. por eso... Sí. Por eso la UPA Es que apoyó la coalición de Prieto. el discurso de toda la vida. Entonces, Y con todo eso, en el 68 continuaron los atentados por parte de la FALN. Aunque sí se da una ruptura que tú antes mencionabas en la cuestión de las columnitas, la cuestión esta de las columnitas, Sí, de la de Magoya, la de Luen, la de Carques. Hay otros atentados. Hay un secuestro de un avión de Viasa en el mes de junio, pero la suerte ya estaba echada. Sí. Más allá del hecho de que el grupo de Douglas no se pacificó hasta finales de los 70 y de que luego surgieron en lo que se conoce el periodo de insurgencia de baja intensidad, Sí. grupos como Bandera Roja y los demás. Sí. Sobre las elecciones del 68, no queda mucho que decir. Sabemos que el ganador fue Rafael Caldera, aunque por muy poquitos votos, Sí. ojo, Poquitos. la diferencia fueron 32.000 votos, que es prácticamente nada. Acción Democrática pudo haber imputado esas elecciones, pero claramente no le convenía. No todo con este tema de la pacificación que ya estaba sobre la mesa. Que empieza oficialmente en abril del 69 con la Sí. legalización del PCB y del MIR. Sí. Y acuérdense que un sobreseimiento no es lo mismo que un indulto. O sea, el indulto es el perdón de una pena, así como, bueno, una amnistía es el perdón de un delito. Pero el sobreseimiento es básicamente decir que no hubo ni pena ni delito. O sea, lo mismo que se hizo con Chávez y Pandilla. Y así estamos. Y antes de terminar, por cierto, hay que recordar que el MIR se dividió a finales del 68, Sí, en antes tres de que partes. empezara la cuestión de la pacificación. Sí. La parte que se pacificó era liderada por Domingo Domingo Alberto Alberto Ralven, mientras que el grupo de Carlos Betancur terminó fundando lo que se convertiría en Bandera Roja. Y había un tercer grupo, que es el de Jorge Rodríguez Padre y Carlos Escala, que forma el OR, que todos conocieron después como la Liga Socialista. Malandros. Sí, yo creo que con esto estamos, ¿no? Sí. O sea, ya la reflexión final la hicimos, pero nos gustaría, mejor dicho, que ustedes también piensen en todo esto, en el recorrido que hemos realizado juntos durante estos 5 capítulos especiales e inacabables, y que sopesen muy bien. Esto ya parece una película de Rápido y Furioso. Sí. Han sacado 10 versiones ya. Sí, más insurgentes que nunca. Y que sopesen muy bien la importancia de la justicia, la importancia del Estado de Derecho y quiénes han sido los verdaderos beneficiados de la pacificación. ¿Fueron los venezolanos? ¿Fueron los políticos? ¿Dónde estamos ahora? Y sobre todo, con estos antecedentes, ¿a dónde vamos a terminar a partir de este momento? Eso se los dejo para que lo piensen, ¿no? Bueno, la próxima vez estaremos hablando o de Reni o de Alirio, todavía no lo decidimos, pero no olviden seguirnos en nuestras redes, por acá, por YouTube, por el Patreon, si es que pueden. Gracias nuevamente a todos los que ya lo hacen, gracias por todo el cariño y las demostraciones de afecto que nos dieron el año pasado. Y acá vamos a seguir para ustedes, investigando y trabajando para darle a Venezuela lo que nunca ha debido perder, su memoria. Nos vemos la próxima. Chao, chao.